Buenos días, iglesia. Muchas gracias por estar aquí compartiendo con nosotros en nuestro servicio online. Estamos muy felices que estás aquí. Hoy día vamos a terminar nuestra serie que se llama La Carrera y la próxima semana vamos a comenzar una nueva serie. Y si quieres conectarte con nuestro Pastor Henry, aquí va a estar el correo electrónico si quieres conectarte con él por petición de oraciones o lo que sea. Y también queremos invitarte para nuestros servicios en persona. Tenemos un servicio en inglés a las 10 de la mañana y tenemos otro a las 11 y media de la mañana por el servicio en español. Iglesia, eso es todo por hoy. Ahora vamos a escuchar a Pastor Henry y él va a hablar de Hechos 28 hoy. ¿Te ha ocurrido que has estado muy envuelto, muy metido en la trama de una película, de una serie, y de pronto esta llega al final, concluye, pero te deja con más preguntas que respuestas? Como que falta una nueva película, una segunda película o una nueva temporada de la serie, porque te ha dejado con muchos cuestionamientos. Bueno, de la misma manera nos ocurre con el libro de los Hechos, cuando llegamos al capítulo número 28. Como que concluye sin terminar o termina sin concluir. El tiempo que el relato del libro de los Hechos abarca es más o menos 30 años. El libro comienza con la ascensión del Señor Jesucristo después de haber resucitado en gloria. Y termina con la encarcelación del apóstol Pablo en Roma entre los años 60 y 62 después de Cristo. Es un periodo aproximado entonces de 30 años. En esta serie hemos tenido 4 sermones que los basamos en el capítulo número 9, uno más en el capítulo número 13 y también uno en el capítulo número 19. En el día de hoy estamos llegando a nuestro 7º y último sermón, capítulo 28. Quiere decir que hemos tenido solamente algunos apartes de este propósito de seguir la vida del apóstol Pablo como la carrera que Dios lo llamó a correr. Muchos comentaristas están de acuerdo que el nombre de este libro, Hechos de los Apóstoles, debería ser cambiado más bien por Hechos del Espíritu Santo, porque en todo este proceso de la evangelización, del crecimiento del evangelio en el mundo de la primera era, en el primer siglo, lo que muestra son la obra poderosa del Espíritu Santo. O como dijo Martyn Lloyd-Jones, lo que estos hechos muestran es a Jesús. Jesús es el tema central de lo que está narrado en este libro. Lo cierto es que el libro de los Hechos nos invita a ver a la iglesia del primer siglo proclamando el mensaje del evangelio y siendo guiada de manera poderosa por el Espíritu Santo, pero sobre todo esto nos muestra la soberanía y la gracia de Dios controlando todas las circunstancias. En el seguimiento que le estamos haciendo al apóstol Pablo en su vida, como la carrera que él corrió, nos damos cuenta que en últimas instancias no se trata de Pablo, sino de Dios. Así como nuestra relación y nuestra comunión con Dios, en últimas instancias, prioritariamente, no se trata de nosotros, sino que se trata del reino de Dios, se trata de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Esto es lo realmente importante, que la voluntad de Dios sea hecha en nuestra vida y a través de ella. Así que
¿Estamos pensando en eso? ¿O de pronto estamos tratando de correr como si esta fuera nuestra carrera y de vez en cuando preguntarle, involucrar a Dios? La voluntad de Dios en nuestra vida debe ser algo totalmente central. El personaje central del libro de los Hechos, de la Biblia entera, es Jesús, es Dios mismo. Así que míralo desde este punto de vista. Nosotros somos parte de un engranaje que es mucho más grande que nuestra historia personal. Por esa razón, la Biblia no narra detalles del fin de la vida del apóstol Pedro o del apóstol Pablo. Solamente nos deja saber algunas someras cosas. Desde un punto de vista humano, Pedro y Pablo pues fueron los personajes más destacados, pero el enfoque realmente no está en ellos. Es muy curioso y muy diciente que este último capítulo del libro de los Hechos termine de la manera como terminó. Voy a leer los dos últimos versículos, versículos 30 y 31, capítulo 28. Durante 2 años completos permaneció Pablo en la casa que tenía alquilada, es decir, casa por cárcel, y recibía a todos los que iban a verlo. Predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo sin impedimento y sin temor alguno. Pablo llegó a Roma para tener una audiencia con el César. Su caso había sido apelado ante el César. Y sin embargo, Lucas no nos dice absolutamente nada de qué pasó con esta audiencia. Solamente nos dice que quedó 2 años en casa por cárcel, 2 años preso, y no nos resuelve ninguno de estos asuntos. Porque el enfoque de Lucas no estaba sobre Pablo. Definitivamente el enfoque de Lucas estaba en Cristo, sobre el avance del Evangelio, la predicación del Evangelio. Es este silencio acerca de qué ocurrió en los años finales con la vida del apóstol Pablo, cómo murió, que nos anima o despierta nuestra curiosidad y nos anima a preguntarnos cuál fue el fin de la vida del apóstol Pablo. Como ya te dije, la Biblia solamente nos deja entrever sin darnos mayores detalles. Por eso el título para el día de hoy es Terminando la carrera fielmente. Es como si el libro de los Hechos necesitara que se escribiera una segunda parte, pero escrita por cada nueva generación de los creyentes, en su misión de predicar el Evangelio, enseñando acerca del Señor Jesús, mostrando en su vida quién es Cristo, haciendo de la voluntad de Dios lo central para ellos. Quiero que en el capítulo 28 de este libro, quiero mostrarles cómo Pablo está centrado en la predicación, en la defensa del Evangelio. Aunque él llegó a Roma y pudo predicar a las autoridades, lo cual comenzó años atrás a predicarles a las autoridades en Cesarea, cuando le predicó a los gobernadores Félix, Festo, al rey Agripa. Pero él llegó a Roma seguramente no de la manera como Pablo lo había pensado, como lo había planeado, no de la manera como le hubiera gustado a Pablo llegar. Esto es lo admirable y este es el punto de desafío hoy para nosotros. El cumplimiento de la voluntad de Dios en la vida de Pablo implicó muchas dificultades. Aún estar preso, más o menos entre 4 a 6 años en su vida. Sin embargo, él no perdió el norte. Él no perdió su enfoque. Él no perdió el objetivo de su vida. Y el objetivo de su vida siguió siendo Cristo y el Evangelio. En otras palabras, sabemos por la historia, ya no por la Biblia, que Pablo terminó bien. La Biblia solamente nos da pequeños detalles. Pero él terminó su carrera bien, terminó siendo fiel.
Puede ser que en nuestra vida actualmente estemos teniendo situaciones no planeadas. Posiblemente hay circunstancias, hay asuntos en tu vida que no están saliendo como los hubieras planeado, que no están sucediendo como te gustaría que sucedieran. Seguramente estás teniendo también dificultades, pero lo que nosotros podemos ver es que también tenemos un llamado a completar nuestra carrera y a terminar bien, a permanecer siendo fieles. Tú no eres una persona de pronto que está dedicada de tiempo completo a enseñar el evangelio, sino que tienes otras obligaciones, otras responsabilidades. Sin embargo, el centro de tu vida debería ser el mismo: Cristo y la enseñanza y la defensa del evangelio, porque esta es la verdad revelada de Dios, la voluntad de Dios en y a través de tu vida. Así que acompáñame en este momento leyendo. Voy a leer un texto un poco largo, así que mantén la concentración, el enfoque conmigo en Hechos 28, desde el 16 al 31, pero es apasionante el relato de esta historia. Cuando llegamos a Roma, a Pablo se le permitió tener su domicilio particular con un soldado que lo custodiara. 3 días más tarde, Pablo convocó a los dirigentes de los judíos. Cuando estuvieron reunidos les dijo: a mí, hermanos, a pesar de no haber hecho nada contra mi pueblo, ni contra las costumbres de nuestros antepasados, me arrestaron en Jerusalén y me entregaron a los romanos. Estos me interrogaron y quisieron soltarme por no ser yo culpable de ningún delito que mereciera la muerte. Cuando los judíos se opusieron, me vi obligado a apelar al emperador, pero no porque tuviera alguna acusación que presentar contra mi nación. Por este motivo he pedido verlos y hablar con ustedes. Precisamente por la esperanza de Israel estoy encadenado. Nosotros no hemos recibido ninguna carta de Judea que tenga que ver contigo, le contestaron ellos. Ni ha llegado ninguno de los hermanos de allá con malos informes o que haya hablado mal de ti. Pero queremos oír tu punto de vista, porque lo único que sabemos es que en todas partes se habla en contra de esta secta. Señalaron un día para reunirse con Pablo y acudieron en mayor número a la casa donde estaba alojado. Desde la mañana hasta la tarde estuvo explicándoles y testificándoles acerca del reino de Dios y tratando de convencerlos respecto a Jesús, partiendo de la ley de Moisés y de los profetas. Unos se convencieron por lo que él decía, pero otros se negaron a creer. No pudieron ponerse de acuerdo entre sí y comenzaron a irse cuando Pablo añadió esta última declaración: con razón, el Espíritu Santo les habló a sus antepasados por medio del profeta Isaías diciendo: ve a este pueblo y dile, por mucho que oigan, no entenderán, por mucho que vean, no percibirán, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y se les han embotado los oídos y se les han cerrado los ojos. De lo contrario, verían con los ojos, oirían con los oídos, entenderían con el corazón y se convertirían y yo los sanaría. Por tanto, quiero que sepan que esa salvación de Dios se ha enviado a los gentiles y ellos sí escucharán. Durante 2 años completos permaneció Pablo en la casa que tenía alquilada y recibía a todos los que iban a verlo y predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo sin impedimento y sin temor alguno. Pablo había añorado, había deseado ir a Roma para predicar el evangelio. Es más, él cuando escribe la carta a los romanos no los conoce, no ha ido todavía. Lo sabemos justamente por lo que él escribió tiempo antes en esta carta a los romanos, capítulo 1, versos 14 y 15. Estoy en deuda con todos, sean cultos o incultos, instruidos o ignorantes. De allí mi gran anhelo de predicarles el evangelio también a ustedes que están en Roma. Pero la soberanía de Dios
hizo que Pablo sí llegara a Roma, pero no por los medios que él hubiera planeado, sino por medios distintos a los que él hubiera deseado. Y eso es lo que quiero que ustedes observen, lo que implicó para Pablo hacer la voluntad de Dios y sin embargo no perdió su objetivo, no perdió su enfoque y terminó su carrera bien, permaneciendo fiel. Dios lo llevó a Roma, pero en primer lugar, por el medio de ser acusado y encarcelado injustamente. Cuando él estaba terminando su tercer viaje misionero, que ocurrió entre los años 53 al 56 después de Cristo, Pablo sintió un gran impulso en su alma, colocado por el Espíritu Santo, de estar en Jerusalén, de volver a Jerusalén. Él quería llegar allá para la fiesta de Pentecostés, que fue justamente lo que celebramos hace 8 días en el calendario de la iglesia. Él tenía este fuerte anhelo de pasar allí la fiesta, sabiendo que a partir de ese momento comenzaría un periodo muy difícil en su vida de prisiones y sufrimientos. Este es el momento cuando en Hechos 20, Lucas, el autor del libro, escribe lo que Pablo dijo, sabiendo que comenzaba este periodo difícil para su vida. Hechos 20, 23 y 24. Lo único que sé es que en todas las ciudades el Espíritu Santo me asegura que me esperan prisiones y sufrimientos. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Qué gran desafío son estas palabras para cada uno de nosotros, los creyentes hoy en día. Cuando él al fin llegó a Roma entre los años 56 y 57 después de Cristo, al entrar en el templo, cuando él llegó a Jerusalén, cuando fue tomado preso, cuando él llegó a Jerusalén entre los años 56 y 57, entró en el templo y ahí fue acusado injustamente de pervertir las costumbres judías, de atentar contra la ley de Moisés y de atentar, de profanar el templo. Fue acusado injustamente de que él invitó a entrar al templo personas no judías, lo cual estaba prohibido por la ley. Lo cierto era que Pablo estaba llevando a cabo un ritual de purificación junto con 4 personas más judías. Es más, él estaba pagándoles los gastos que llevaba este ritual de purificación, siguiendo las instrucciones de los dirigentes de la iglesia de Jerusalén, justamente para demostrar que Pablo no estaba en contra de la nación, ni en contra de sus creencias, ni de sus costumbres. Pero se formó un tumulto, una algarabía. Golpearon a Pablo y literalmente lo arrastraron y lo sacaron del templo. Y la multitud enardecida quería matarlo. Ahí comenzó la experiencia de este hombre en calidad de preso. El centurión romano, el capitán romano, junto con sus soldados, en medio de este tumulto de algarabía, tuvo que venir y literalmente rescatar a Pablo, tomarlo preso y encarcelarlo sin llegar a saber, a causa de la confusión, de qué era que lo acusaban. Y sin embargo, en la soberanía de Dios comienza este largo proceso de la prisión. Pablo aprovechó este tiempo para dar testimonio ante las autoridades tanto judías como romanas, ante el consejo o cuerpo dirigente de los judíos, y posteriormente en la ciudad de Cesarea, ante las autoridades romanas, ante los gobernadores Félix y Festo y ante el rey Agripa. Pero irónicamente quedó preso en Cesarea 2 años sin que su caso fuera realmente juzgado, sin que se resolviera. Desde Cesarea, Pablo tuvo que apelar que su caso fuera a Roma ante el César.
con el propósito de salvar su vida, porque existía la posibilidad de que lo devolvieran a Jerusalén y había un plan en Jerusalén para matarlo. Había hombres que se habían juramentado de matar a Pablo. El propio rey Agripa, después de escucharlo en la ciudad de Cesarea, reconoce que Pablo no ha hecho nada ni digno de muerte ni de prisión, que podían haberlo soltado, pero que ya no era posible porque él, como ciudadano romano, había apelado a César. Tenían ahora que llevarlo a Roma. Esto ocurre en Hechos capítulo 26. Podríamos decir toda una gran injusticia humana en la vida de Pablo. Sin embargo, era un plan soberano, era un propósito de Dios. Este fue el tiempo que Pablo más aprovechó para escribir. Y esto sigue siendo un gran impacto en la vida de todos nosotros los creyentes durante todas estas generaciones. Este hombre fue usado para escribir gran parte del Nuevo Testamento. Y ahí comenzó su proceso también de dar testimonio del Evangelio ante las autoridades. Recordemos que Dios lo escogió y que el Señor Jesús dijo: instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo les mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Así que llegó a Roma por medio de una acusación y de un encarcelamiento injusto. En segundo lugar, en la soberanía de Dios llegó a Roma padeciendo del horror de un naufragio. El capítulo 27 cuenta lo difícil que fue la navegación, porque ya estaba entrando el invierno. Ya con el invierno a la vuelta de la esquina, como se dice, la navegación se hizo muy peligrosa, muy lenta. Pablo en un momento dado les advierte, cuando están en la isla de Creta, que no deben zarpar, no deben continuar, porque ese viaje va a ser muy difícil y va a traer pérdida para el barco, para la carga, y va a traer grandes dificultades para todos los tripulantes. Pero Pablo no fue escuchado y fue obligado a correr un riesgo que no debía haber corrido. La soberanía de Dios. Nos cuenta el relato que se levantó una tormenta en el mar que hizo que el barco quedara a la deriva, y que esto duró 15 días, donde todos fueron sometidos a esta fuerte tormenta que se convirtió en una larga agonía para el alma de cada una de estas personas. Durante ese tiempo no comieron, y nos dice el relato que perdieron literalmente toda esperanza de conservar la vida. Hechos 27:20. Como pasaron muchos días sin que apareciera ni el sol ni las estrellas, y la tempestad seguía arreciando, perdimos al fin toda esperanza de salvarnos. Fue una prueba muy dura, muy larga, de mucha angustia. Así que podemos hacernos una pregunta. Si Pablo era el instrumento escogido por Dios para predicar el Evangelio ante las autoridades y los gobernantes, era el representante del mismo Hijo de Dios, y Dios es el creador de la naturaleza y quien la controla, de quien se dice en el Salmo 89:9: tú dominas la soberbia del mar, cuando sus olas se levantan, tú las calmas. Entonces la pregunta es: ¿por qué el gobierno soberano de Dios no ordenó que el mar le ofreciera a su representante una travesía más tranquila, en lugar de someterlo a una agonía que duró 15 días para luego arrojarlo en una isla lejana, casi ahogado, casi muerto? Es evidente en este relato de Hechos, y es evidente en los registros de las misiones durante toda esta era cristiana, que Dios jamás ha pretendido cambiar el modo como funciona la naturaleza para facilitar la comunicación del Evangelio. Milagros han ocurrido
y siguen ocurriendo hoy en día, pero podemos decir que estos milagros son una excepción. La norma es que la naturaleza funcione como siempre ha funcionado y nos afecta a todos, a creyentes y no creyentes. Creyentes y no creyentes sufrimos cosas malas en la vida. Y esta fue la manera, a través de un tremendo naufragio que estuvo a punto de quitarle la vida, que Pablo llega al fin a Roma. En tercer lugar, Dios lo lleva soberanamente a Roma mediante un intento de ser abandonado y de ser asesinado. Ya cuando el naufragio se hizo inevitable, los marineros experimentados con engaños intentaron abandonar el barco y usar el bote salvavidas que tenían. Pablo es el que le advierte al centurión romano, al capitán romano, de que si permite que los marineros abandonen el barco, todos los que van a quedar ahí inevitablemente iban a morir. Entonces el centurión romano ordena a los soldados que corten las cuerdas y lanzan el bote salvavidas al mar. Se quedan sin bote salvavidas para evitar ser abandonados a su suerte. Eso era lo que pretendían los marineros que iban en este barco. Cuando el barco luego comienza a romperse por la popa, por la parte de atrás, los soldados que estaban custodiando al grupo de prisioneros que llevaban, entre ellos Pablo, toman la decisión de matar a los prisioneros. Porque un soldado romano tenía que pagar con su propia vida si perdía a un prisionero, si éste se le fugaba. Y aquí había mucha posibilidad de que los prisioneros se escaparan. Los soldados toman la decisión de matar a los prisioneros y ese es el centurión romano, para salvarle la vida a Pablo, que impide que lleven a cabo esta acción. El centurión lo evitó. Y así, mediante este naufragio, llegan a la isla de Malta, que curiosamente su nombre quiere decir refugio. Tiempo después, cuando el estado del tiempo mejora, el invierno ha ido pasando, entonces se embarcan en otro barco y llegan a Roma. Así que para ir concluyendo y extraer las principales enseñanzas que quiero que ustedes noten, cómo Pablo comunica la razón por la cual él está preso en Roma. Esto es admirable. Hechos 28, 19 y 20. Pero los judíos se opusieron y tuve que pedir que el emperador me juzgara, aunque no tengo nada de qué acusar a los de mi nación. Por esto pues los he llamado a ustedes para verlos y hablarles, porque es precisamente, escuchen esto, por la esperanza que tenemos nosotros los israelitas, por lo que me encuentro aquí encadenado. Él no esconde los factores humanos que lo han llevado a Roma, la injusticia, la acusación injusta, la oposición injusta. Pero la verdadera causa de su prisión, él se la atribuye a su fe. En otras palabras, a su esperanza como israelita en un Mesías, a la esperanza de la resurrección, a la esperanza de que Jesús es el Mesías enviado. Él no está diciendo que está preso por la injusticia humana, por la injusticia de las cortes. Él está diciendo que está preso por la defensa de la fe, por causa del Evangelio. Pablo no perdió el enfoque de vivir y hacer conforme a la voluntad de Dios. La historia, ya no la Biblia, la historia nos dice que Pablo fue liberado después de quedar 2 años también preso en Roma, en una casa por cárcel. La historia nos dice que fue liberado, que siguió con algunos viajes y que posiblemente llegó hasta España, donde él también quería llegar, pero eso no lo sabemos a ciencia cierta, no tenemos seguridad de eso. Lo que sí sabemos
es que posteriormente él volvió a ser encarcelado. Y estando encarcelado, lo mataron, lo asesinaron. Lo cual concuerda con lo que escribió tiempo después en la segunda carta a su discípulo Timoteo. Y quiero leer esos versículos. Segunda de Timoteo 4, 6 y 7. Yo ya estoy para ser ofrecido en sacrificio. Ya se acerca la hora de mi muerte. He peleado la buena batalla. He llegado al término de la carrera. Me he mantenido fiel. Ahora me espera la corona merecida que el Señor, el juez justo, me dará en aquel día. Y no me la dará solamente a mí, sino también a todos los que con amor esperan su venida gloriosa. Definitivamente Pablo fue un buen ejemplo de cómo es que debemos correr la carrera que Dios nos ha colocado a cada uno de nosotros que hemos sido llamados a la fe en el Evangelio. Él fue un buen ejemplo de cómo permanecer con la gracia de Dios, siendo fieles, enfocados para terminar bien. Las últimas exhortaciones que él le escribe a su discípulo Timoteo nos dejan ver claramente su enfoque, cuál era su pasión, a pesar de todas estas circunstancias tan difíciles. Permítame por último leer un texto más, para que usted pueda notar lo que vibraba en el corazón de Pablo. Segunda de Timoteo 4, del 1 al 5. En presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. Le está escribiendo Pablo a Timoteo. Predica la palabra. Persiste en hacerlo. Sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina. Y permítame decirle, ese tiempo lo estamos viviendo ahora. Sino que llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que le digan las novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Tú, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización, cumple con los deberes de tu ministerio. En medio de todas las obligaciones que tienes, tú también eres un llamado de Dios. Y todo llamado ha sido llamado a ser un siervo de Dios. Que todo en tu vida y en la mía esté enmarcado y esté saturado de hacer la voluntad de Dios, tanto en nuestra vida como a través de ella. Que siempre nuestro enfoque esté en la centralidad del Evangelio, que nuestro enfoque esté centrado en el Evangelio. Un comentario más. En medio de todas las dificultades que experimentó Pablo en su vida, en su viaje a Roma, en su calidad de preso, sobresale su actitud de servicio que mantuvo, que conservó. Te animo a que leas el capítulo 27 y 28 en tu casa de manera completa. Ten cuidado con aquellos pastores, con aquellos líderes que por causa de que ellos son los que enseñan, los que predican la palabra de Dios, están esperando que todos los demás a ellos los sirvan. Les traigan hasta el café, el agua, les provean todo lo que necesitan, como si ellos fueran casi una especie de reyes. Como si el servicio que los demás hacen para el Señor no fuera tan digno como el que ellos están haciendo. Es cierto que el mismo libro de los Hechos nos dice que los apóstoles tomaron la decisión de que otras personas sirvieran a las mesas para ellos no descuidar la enseñanza y la predicación de la palabra. No se dedicaron entonces a los otros quehaceres, pero no significa eso que tuvieron una actitud de arrogancia. Así que ten mucho cuidado con aquellos que por causa de predicar o enseñar la palabra están esperando simplemente ser servidos.
Porque el capítulo 27 y 28 nos muestra que la actitud de servicio nada menos del instrumento escogido por Dios para predicarle a los reyes, a las autoridades, era una actitud de servicio y de entrega. Que nuestra vida esté enmarcada en eso. Que lo importante en nosotros, lo central, es que se haga la voluntad de Dios en nosotros y a través de nosotros. Y que terminemos esta carrera de la misma manera, bien, siendo fieles. Y eso implica la predicación y la defensa del Evangelio. Eso implica mostrar a Cristo a otros, vivir el Evangelio. Esa es mi invitación en esta mañana, en este momento, cuando estamos concluyendo esta serie llamada La Carrera. Que tu propia carrera sea una carrera que le dé gloria a Dios y que termine bien, siendo fiel con la gracia y la misericordia de Dios, que no pierdas el enfoque, porque prioritariamente no se trata de ti ni de mí, sino que se trata de un engranaje mayor de la voluntad de Dios. A Él sea la gloria. Ora conmigo. Padre amado, gracias. Porque al leer el libro de los Hechos somos desafiados, somos enfrentados con nuestra propia limitación y nos damos cuenta que esta empresa de la comunicación del Evangelio es algo sobrenatural, es mediante el poder del Espíritu Santo. Pero gracias porque tú has enviado al Espíritu Santo. Pero Señor, manténnos enfocados, manténnos fieles, entendiendo que no se trata de nosotros, sino que hemos sido llamados a participar en esta gran obra. Ayúdanos a mantenernos enfocados a pesar de las dificultades, a pesar de las injusticias, a pesar, Señor, de las limitaciones, a pesar de las obligaciones que tenemos que cumplir en los diferentes campos, que todo esté enmarcado en esta gracia por la cual tú nos has llamado a confiar en Cristo Jesús. Y que este sea el tema central, que conversemos, que vivamos y que transpiremos y transmitamos. En el nombre precioso de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Que el resto de esta semana sea de crecimiento y sea muy productivo para ti y para la gloria de Dios. Muchas gracias por conectarse con nosotros. Si no lo has hecho, no olvides suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Compártelos con tus amigos y familiares y no olvides que puedes unirte a nosotros en persona cada domingo a las 11:30 a.m.